Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Ocho de la mañana con 32 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y estamos con las periodistas Anabel Hernández y María Idalia Gómez. Anabel, buenos días, te saludamos. ¿Qué tal, Manuel, Maridalia, auditorio? Muy buenos días. Deseándoles a todos felices fiestas. En realidad, un abrazo enorme y muy cálido. Igualmente para ti, Anabel Hernández, María Idalia Gómez, buenos días. Muy buenos días, Manuel, Anabel, audiencia, muy buenos días, felices fiestas y por si no nos vemos en el 2026 lo mejor. Igualmente para ambas, pues este fin de año está siendo muy interesante en términos informativos. Se han dado a conocer noticias en los últimos días, pues que son de llamar la atención. Está lo que confirmó en las últimas horas la Fiscalía de la Ciudad de México sobre este homicidio, este asesinato del pasado 21 de diciembre en un restaurante de la zona rosa de la Ciudad de México. Se pues revela, se confirma, porque ya se había dicho extraoficialmente que sí, que se trataba de Noé Medina González, alias El Panu, identificado como el tercero al mando de la organización criminal de Los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa. También vemos pues una condena a un operador logístico de Los Chapitos. En fin, esto que esta semana nos decía el consultor en seguridad David Saucedo da cuenta de un estrechamiento del cerco en contra de Los Chapitos. ¿Cómo ves las cosas, Anabel Hernández? Bueno, yo creo que este evento ocurrido en la zona rosa es una cosa que tenemos realmente que analizar desde diferentes puntos de vista. Yo pondría sobre la mesa un primer elemento que debe ponernos a los mexicanos realmente como con los ojos, como se dice coloquialmente, ¿no? Color, tamaño del plato, ¿no? Porque uno se preguntará, efectivamente, Oscar Noé Medina González no solo era un operador, un jefe de ejércitos al servicio de los Chapitos, era también un importantísimo elemento para la logística en el tráfico de fentanilo para los Chapitos. Yo en el 2023, en octubre de 2023, tuve la oportunidad de hacer una entrevista histórica, y digo histórica porque realmente lo que él revela a Minilic, hizo una entrevista a Damaso López Serrano, alias el Minilic, cuando todavía estaba libre, colaborando con el gobierno de Estados Unidos, y él hablaba de a fondo, a profundidad, quién era quién en la estructura de los Chapitos. Y ahí habla de José Ángel Canovio, quien en ese momento nadie había mencionado ni siquiera su existencia, y hablaba del Panu, que se pensaba era un narquillo de bajo perfil, y sin embargo él nos habla y nos abre los ojos de la importancia que tenía, incluso diría yo, emocionalmente para el propio Iván Archibaldo, el líder de los Chapitos. Noé, no solo, Oscar Noé, el Panu, no solo era el operador de drogas, no solo era el jefe de ejército, sino era un amigo íntimo, confidente, personal, compadre, literalmente compadres por bautizos de hijos mutuamente, de Iván Archibaldo. Entonces estamos pensando de un hombre que tiene al menos un par de neuronas, ¿no? Tenemos que pensar que para que se haya mantenido aún en la guerra sangrienta entre los mayos y los Chapitos, aún que el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo $4 millones por su captura, aunque se supone que era uno de los hombres más buscados, se paseaba tranquilamente por la Ciudad de México. Así nomás. De acuerdo a las crónicas periodísticas, primero ese domingo llevó a su mamacita, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, y se va justamente a comer a un restaurante en una de las zonas con mayor videovigilancia de la Ciudad de México, que es la zona rosa. Y no solo eso, el Panu se sienta a degustar platillos orientales con su familia, con su madre. Estamos pensando que él será tan loco para poner en riesgo a su madre. No lo creo, porque los narcos serán muchísimas cosas terribles, pero para ellos sus madres son una cosa santa. Son más que la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues él iba a exponer a su madre
a estar en un restaurante que estaba a poquísimos metros de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en una de las colonias que justamente por eso, porque el búnker de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina están ahí, es una de las zonas con mayor videovigilancia. Que por cierto nos han dejado ver las cámaras. Ojalá pusieran las cámaras y nos dejaran ver con quién llegó el PANU al restaurante, hacia dónde se fugaron los asesinos. Si el PANU no estaba custodiado, repito, el PANU era un jefe de ejércitos de los Chapitos. Y si bien es cierto, los Chapitos vienen a menos, no cabe duda de eso, están en crisis, no hay dineros para pagar a la estructura que antes tenían. Yo ya había platicado en otras ocasiones aquí en esta mesa que estamos ante el ocaso de un cártel, una facción de cártel de Sinaloa importante. Pero aún así, repito, el PANU no era ningún idiota. Y el PANU tenía sus propios recursos económicos. Iba a estar en un restaurante en el corazón de la Ciudad de México, a pocos minutos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin escolta, porque evidentemente nadie disparó. Si hubiera tenido sicarios ahí, el PANU consigo mismo, ahí hubiera terminado una, perdón por la expresión, una matazón, pues. Disparan aquellos, disparan los sicarios y se hace ahí una cosa tremenda. ¿Por qué el PANU no iba con sus sicarios? ¿Alguien podría pensar que el PANU se iba a sentar ahí a comer, repito, con su mamá sin ningún tipo de vigilancia? No. Aquí la pregunta es, ¿quién le estaba dando la custodia al PANU que se sintiera tan cómodo de sentarse a cerca de 3 minutos de distancia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México? La información que yo he obtenido, y eso lo dejo, con esto concluyo, es que parte de esa escolta con la que contaba el PANU ese día eran justamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyo titular es Pablo Vázquez. Sí, Pablo Vázquez, ¿no? Sí, Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Sí. ¿Quién es una de las personas más cercanas a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, quien a su vez, Omar García Harfuch, fue señalado por el propio Minilic de haber recibido en ciertas épocas sobornos de los Chapitos porque era muy vinculado a ese grupo criminal? Gracias, Anabel. Pues abres un tema importante, dejas preguntas abiertas. Hay sin duda alguna una recomposición de la facción de los Chapitos. Se están viendo una serie de hechos en los últimos días con relación a esta facción del cártel de Sinaloa. ¿Cómo ves las cosas, Maridalia Gómez? Pues coincido mucho con Anabel, que considera estas hipótesis y estos escenarios como extraños, ¿no? De lo que estamos viendo en lo que está ocurriendo sobre esta línea del Cártel del Pacífico, esta línea familiar, esta clica que era muy importante internamente y que ahora ha venido a menos. Y que lo dijimos, pues cuando empezó, cuando el primer anuncio de Estados Unidos sobre clasificar como narcoterroristas a este linaje de la familia Guzmán Loera, que era una embestida total. ¿Por qué? Pues por el tema del fentanilo. Pero a ver, ¿qué estamos viendo a lo largo de esta guerra? Porque es realmente una guerra la que se está viviendo en México y entre grupos criminales, no solo dentro del cártel de Pacífico, de Sinaloa en su extensión, el Pacífico, sino adicionalmente contra otros cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación, que está tratando de apoderarse de los territorios que está dejando en una supuesta alianza con los Chapitos. Bueno, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, estamos viendo que la operación que inició Estados Unidos con México o México con Estados Unidos contra el grupo del Sinaloa o las familias de Sinaloa ha tenido resultados en solo 8 meses invaluables. Prácticamente podremos decir que las cabezas más visibles y los andamiajes más fuertes que tenía para unificar a la organización de Guzmán Loera están prácticamente desarticulados. ¿En qué sentido?
en el sentido de las traiciones, uno, que es donde se están dando esta información que está permitiendo las detenciones, así como los abatimientos o las muertes por enfrentamiento o los abatimientos con enfrentamientos con las autoridades. Ese es el primer elemento, es decir, la embestida contra este grupo criminal, considerado por Estados Unidos como narcoterrorista, ha dado este primer efecto, el efecto atomizador, en donde se traiciona y se están generando nuevas alianzas. El segundo elemento es que han preferido y se están entregando una serie de personajes aliados de los chapitos a las autoridades estadounidenses, que en este momento todavía no se conocen sus nombres, que todavía no se han dado a conocer, pero que están permitiendo estas traiciones precisamente y esta información que, adicionada con la inteligencia que se tiene, pues está permitiendo la captura y la descomposición. ¿Qué otro elemento se está dando? Se ha provocado la guerra dentro del grupo criminal, es decir, de este grupo del Pacífico entre los mayos y las diferentes familias sinaloenses y sonorenses incluso que se están dando. Y entonces estamos viendo que se están repartiendo y reorganizando las fuerzas. Y es aquí donde la embestida de parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ha sido, hay que decirlo, las fuerzas estadounidenses, un factor clave, indiscutible, para que se dé este rompimiento, este fraccionamiento, está generando nuevos escenarios, uno, de violencia, lo que es preocupante, muy preocupante. Dos, que estos personajes, como los describe Anabel, que varios han sido ubicados en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, o algunas otras ciudades del país importantes en donde se pueden disfrazar, esconder, ¿no? Están descubriendo la protección que tienen no solo de autoridades locales y de grupos criminales locales, sino, y aquí quiero subrayarlo, que todavía no se conocen los nombres, pero son investigaciones en curso que puedo confirmar, la protección de grupos políticos en la Ciudad de México y en ciudades como Guadalajara, de parte de grupos políticos que interceptaron llamadas y además de seguimientos de parte de estas personas, de las que se están cerciorando y confirmando si tienen esta relación criminal o solo es la protección familiar o de negocios, o si hay una relación mucho más allá que es criminal. Es decir, cuando digo de negocios, podría ser una relación que no se conocía, que eran personajes del crimen organizado y tenían alguna vinculación, o simplemente era una protección familiar, que esto no se convierte en un delito porque cada persona puede proteger a su familia, ¿no? Pero pero se está tratando de confirmar si hay una relación de estos grupos políticos en protección criminal a nivel local y federal por parte de diferentes partidos, por parte de las autoridades mexicanas, sí, y aquí lo subrayo, con la supervisión y aportación de información de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué estamos viendo en resumen? La atomización, la descomposición, el fraccionamiento de este grupo de los chapitos, del grupo del clan Guzmán Loera, Guzmán familia. Estamos viendo en este inter, todavía nos falta ver la caída de varios personajes más, pero junto a esto, esta caída está llevando consigo más información de estas vinculaciones y protecciones políticas y de seguridad que tenían estos grupos criminales. Y como último dato, que vuelvo a él después, es la recomposición criminal en México, y esto implica América Latina sobre los grupos en nuestro país. Tocas un punto importantísimo, Maridalia Gómez, que tiene que ver con la participación de los Estados Unidos, donde, recordemos, están los hermanos Guzmán López, donde está Ismael El Mayo Zambada. Esto es un hecho que no se puede obviar en el análisis.
y desde luego estos otros hechos que has ido documentando, Maridalia, Anabel, en tus investigaciones sobre los visados, sobre la supervisión que está haciendo Estados Unidos, las investigaciones respecto de las redes de protección política y policíaca con que contarían estos grupos del narcotráfico. ¿Cuál es tu visión al respecto, Anabel Hernández? Ya lo habíamos conversado en otras ocasiones, Manuel, con el auditorio, que se está haciendo, lo que está ocurriendo en México es se está formando un nuevo orden criminal, donde incluso hay figuras del narcotráfico muy poderosas, gente con muchísimo dinero, que estamos ante la llegada de una nueva generación de narcotraficantes con un nuevo modo de hacer negocios. Yo desde Los Señores del Narco había estado, desde 2010, de mi libro Señores del Narco, había estado documentando que si bien es cierto existen estos grandes carteles y los famosos narcos mexicanos, tristemente célebres, no famosos entre comillas, ¿no? También hay toda una clase empresarial, casi te puedo llamar, porque yo he conocido a algunos yuppies, gente que igual tiene empresas legales, que encuentra en el narcotráfico incluso una fuente de financiamiento para sus propios negocios legales, entre comillas, pues porque si está ya contaminado con dinero del narco, pues ya no podríamos hablar de legalidad. Entonces estamos hablando que generalmente estos yuppies del narco, estos empresarios del narco, ya estamos hablando de no los capos, sino narcoempresarios con una visión de negocio que podría incluso tener una filosofía distinta de a mí no me interesa ser famoso, a mí no me interesa estar en las balaceras o hacer narcocorridos o sacarme la foto, ¿no? Como tipo Limones, ¿no? Este miembro del CATEM, del narcosindicato de Morena, ¿no? Poniéndose ahí, ¿no? Sacándose fotos con malosos y con sus Porsche y todo este tipo de cosas. Y estamos hablando de gente con una nueva filosofía. Parte de estos yuppies, de estos narcoempresarios, son los que están conformando un nuevo orden criminal y seguramente pasará tiempo en que podamos conocer sus nombres. Es probable que algunos de ellos son familiares de funcionarios públicos actuales, son familiares de políticos, son gente que pareciera realmente se cuela en los círculos sociales, etcétera, etcétera, pero que están ya inseridos a lo largo de diferentes años, fueron madurando en este trabajo de narcotráfico y ahora que está existiendo este declive de una organización tan importante como la de Sinaloa, algunos de estos piensan que pueden hacer una nueva organización y sumarse a eso. En esta nuevo, al menos, orden criminal que yo estoy viendo, que he podido investigar, que he podido tener información muy puntual, tanto del gobierno de Estados Unidos como dentro de las propias organizaciones criminales, fuentes de información, hay una de estas partes que está luchando por quedarse con lo que queda, con el territorio del cártel de Sinaloa, es el Chapo Isidro, Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, el músico, el Niñón, algunos miembros del viejo cártel de los Beltrán Leiva que habían pasado como se habían pasado debajo de la ola del tsunami, ¿no? Y lograron sobrevivir ellos juntos con otros narcoempresarios para tratar de tomar control de una cosa muy importante que es el declive de Cártel de Sinaloa, porque finalmente aquí, y lo comentaba Maridalia, o sea, queda un vacío, una organización que va en declive, pero queda un mercado que ya existe, que demanda el suministro de drogas, que ya seguramente gente como Iván Archibaldo o como el Mayito Flaco ya no pueden estar suministrando, o están en la guerra o luchando por sobrevivir, o están en el negocio de las drogas, pensar que los dos grupos, dos facciones en disputa en el cártel de Sinaloa están haciendo las cosas simultáneamente,
No es verdad, están ya demasiado frágiles. Este boquete del mercado, hay una demanda. ¿Y quién va a suministrar esa demanda? Esa es la batalla que creo que estaremos viendo el próximo año. Por supuesto, el Cártel Jalisco quiere, yo de verdad disiento totalmente, y lo he comentado ya también en otras ocasiones, incluso en mi podcast, etcétera, etcétera. Yo no he tenido, y sé que incluso hay fuentes del gobierno de Estados Unidos, al menos citados por algunos periodistas, que hablan de que abre una alianza entre Cártel Jalisco y Chapitos. Yo la verdad no la encuentro, no la he visto, no he podido tener alguna información realmente mucho más exacta. Desde adentro del Cártel Jalisco dicen no hay tal alianza. En una figura como tipo Mencho, que es el líder del Cártel Jalisco, con gente o con los líderes de los Chapitos, eso no existe. Y lo que sí existe es un Mencho, un Cártel Jalisco Nueva Generación, que también quiere ese pedazo del pastel, que ahorita no tiene dueño. La lucha será quién se queda con ese pedazo del pastel. ¿Quién se queda con ese pedazo del pastel? Acabamos de ver detenciones en Zapopan, Jalisco, justamente de pues integrantes del entorno familiar de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el suegro y el cuñado de Iván Archibaldo, pues que sí, que llaman mucho la atención y que forman parte de esta pues ola de detenciones relacionadas con esta facción criminal. ¿Cómo ves las cosas, Maridalia, en este planteamiento que haces tú también sobre la reconfiguración que se está dando? Sí, en esta supuesta o aparente, porque hemos dicho varias veces que nada es lo que parece en términos del crimen organizado y cómo se va moviendo en esta aparente asociación supuesta que se manejó en efecto en varios medios y parte como estrategia de guerra en esta guerra, ¿no? De esta alianza. Ahora vemos que no, que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado una confrontación en diferentes y ha acentuado la confrontación en lugares como Zacatecas, pero en otros lugares en donde no se ve en este momento tan claro. Pero hay esta guerra que está implicando movimiento de más personas, reclutamiento acelerado de personas que incluso ya nos los advertía Redim sobre el riesgo, el claro riesgo que estaba sucediendo entre las juventudes, las adolescencias y juventudes que se está dando en nuestro país, por esta necesidad de esta guerra acelerada, no lo decía Redim, lo digo yo, esta guerra acelerada que se está dando en México sobre la necesidad de tener personas para combatir en los frentes de guerra y los frentes ante la autoridad, porque estos no han sido solamente, no son solamente de papel, sino son reales, hay una confrontación real. En esta recomposición estamos viendo dos elementos que me parecen muy interesantes. Así como Estados Unidos estuvo exhibiendo a la familia de Guzmán Loera, incluso cuando se trasladó a Estados Unidos, lo que no hizo con la familia del Mayo Zambada, que también se trasladó, a diferencia de una u otra, los tratos, las formas, las negociaciones, incluso para los acuerdos, se ven las diferencias. También estamos viendo ya un nuevo giro de Estados Unidos hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y vamos a ver el próximo año, sin lugar a dudas, que otro de los blancos fundamentales va a ser el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en este caso, se están acercando, y lo dijimos hace un mes, lo planteaba más o menos, creo, que en Guadalajara se estaban dando una serie de detenciones y de interrogatorios a personas que estaban vinculando al gobierno de Jalisco con el crimen organizado, a la protección que tenía el crimen organizado. Entonces, el próximo año es una de las cosas que veremos. Veremos cómo se comporta Jalisco. Ahora lo vimos en Sinaloa, ¿no? Esta persecución que no va a parar el próximo año, que va a continuar y que ahora se va a cerrar aún más, ¿no? Esta filtración que hubo sobre uno de los parientes del PANU, precisamente secretario de Turismo de Sinaloa, no es casual que se diga estos vínculos de relaciones familiares que están en lugares de poder como en Baja California Sur, lo hay, como en Baja California, en Sinaloa, sin lugar a dudas, bueno, en Jalisco. ¿Qué va a significar esto, Manuel? Y lo pongo en esta dimensión. Pensemos en varias cosas. La primera es que esta guerra que ha iniciado Estados Unidos y que es el motor que se ha dado o que se está dando en México contra los grupos criminales, no solo es en México.
se está dando en el continente, porque lo vimos en su Plan Nacional de Seguridad, les interesa el continente de un nivel, no por bondadosos, no porque Estados Unidos sean las grandes personas, sino por todos los insumos que representan para Estados Unidos y el control político y geoestratégico que necesita tener. Y porque además los grupos criminales poseen grandes propiedades y controles minerales de América y de México, y del agua, y de hidrocarburos, y de energéticos. Su control territorial está controlando estos espacios, estas extorsiones a empresas, o se están apoderando incluso de los insumos agroindustriales. No solo de México, no sino del continente. Y pensemos que en el continente habrá elecciones en Brasil, en Perú, que son focos importantes, y obviamente en Colombia. Haití también, pero bueno, pues ahí tenemos una condición distinta. Estos 4 países que también generan y que son focos importantes de grupos criminales que están ahí y que están trasladándose, además de la confrontación con Canadá. Esto no lo debemos olvidar porque las mafias canadienses también se han extendido, no solo en México, como lo hemos visto y como está ampliamente publicitado por este medallista olímpico, exmedallista, sino porque se ha extendido al nivel continental. Bueno, ¿qué vamos? Y también tenemos las elecciones estadounidenses. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué panorama tendremos? No solo la recomposición y reconfiguración de mercados y de poderes, que en este momento muchos de esos grupos criminales, como decía Anabel, consideran que son de bajo perfil, que no los conocen, que están ocultos, que nadie los ve, que gozan de cabal impunidad, pero no es cierto. Estados Unidos posee demasiada información para identificar a estos perfiles aparentemente empresariales, a estos perfiles políticos. Frente a esta recomposición política del continente y a lo que va a enfrentar Donald Trump para estas elecciones en Estados Unidos, se va a fortalecer la guerra contra el crimen organizado. ¿Cómo digo fortalecer? Bueno, por no decir, puede haber cualquier reacción, operativos, operaciones, invasiones, sí, ¿por qué no? O consideraciones, no en México, no lo veo para 2026, el riesgo sí, las presiones sí, se van a incrementar y esto va a incrementar, ojo con esto, las presiones internas políticas dentro de los grupos de poder en México. Y no solo grupos de poder político, grupos de poder en México. Y esto significa que el escenario 2026 para México, la reconfiguración criminal tiene que ver y va a estar muy involucrada con la reconfiguración política del continente y de la política estadounidense que necesita ganar elecciones, al menos así lo consideran los republicanos. Y el mejor pretexto es los grupos criminales. Así es que, ¿qué veremos? Posiblemente mucha más violencia, mucha más guerra y además nuevos grupos levantándose, estos grupos que se fraccionaron y que eran socios de los grupos de Guzmán Loera y que son de los grupos del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra quien viene y se está mostrando ya esta nueva persecución. ¿Por qué? Porque el fentanilo que negocia Cártel Jalisco Nueva Generación es un arma de destrucción masiva de acuerdo a Estados Unidos. Entonces, todo este panorama nos presenta a un México bajo fuego, un México bajo fuego en todos los sentidos y de lo que tenemos, de que el gobierno espero esté preparado para enfrentarlo. Gracias, Maridalia Gómez. Les propongo que cerremos con un comentario de cada una de ustedes. Maridalia ha dado ya apuntes sobre lo que será la Agenda de Seguridad 2026. Están los ojos de Estados Unidos, sin duda alguna, sobre México, pero también está la ONU sobre México. Está este procedimiento del artículo 34 respecto de las desapariciones forzadas. Está la solicitud de información que recientemente organismos de la ONU enviaron a México y su respuesta sobre el caso de Teuchitlán, sobre el rancho Izaguirre, lo que allí ocurrió, las preguntas que están todavía por responder. ¿Qué dices, Anabel? ¿Qué dices, Maridalia, sobre esto que se nos viene para 2026 y estos ojos también
de la Organización de las Naciones Unidas. Anabel. Bueno, Manuel, yo creo que con el panorama que Maridalia y yo hemos planteado en estos minutos, es claro que lo que se avecina en México es una batalla por ese pastel, ese pedazo de pastel que aparentemente en este momento quedó como sin dueño realmente con la fuerza suficiente para defenderlo. Y estamos hablando de que seguramente esas batallas internas, esa guerra intestina entre diferentes grupos mexicanos para poder tomar parte, tener control de ese pastel, generará mucha violencia, generará muchos desaparecidos, generará mucho tráfico de personas, generará un mayor caos que el que tenemos en México. Y creo que la gran preocupación que debemos tener los mexicanos es que evidentemente el gobierno de México no está preparado. Repito, el equipo de Claudia Sheinbaum, desde un inicio de su mandato hasta ahora, no es un equipo que pueda dar el ancho. Los poquísimos, porque para mí, desde mi punto de vista, son realmente poquísimos los resultados que han habido, han sido por presión y presión y presión del gobierno de Estados Unidos, y iría más allá. Hay quienes hablan de participación directa de agentes del gobierno de Estados Unidos en muchos de esos operativos y en muchas de esas detenciones o de muchos de esos casos de abatimiento de narcos. Entonces realmente no es que alguien de Claudia Sheinbaum, de su gobierno, tenga algún tipo de iniciativa. Todo se está manejando en función de esta pistola en la cabeza que ha puesto el gobierno de Estados Unidos en la cabeza del gobierno de México. Bueno, ante esta circunstancia, creo yo que lo que debe preocuparnos mucho es este esquema de simulación que ya tiene en mente y ya anunció Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que nos va a recetar a los mexicanos para impedir que esa violencia tenga costos políticos que debería de tener para el régimen actual y para gobernadores de diferentes partidos políticos que siguen con sus negocios y con sus acuerdos sucios con la criminalidad organizada? Y lo que nos ha recetado ya la presidenta, que comenzará a funcionar el próximo año, es rasurar a los desaparecidos, manipular las cifras de desaparecidos. ¿Por qué? Porque esa es la única cifra que la señora Sheinbaum y su pobre gabinete de seguridad, Harfuch, secretaria de Defensa, secretaria de la Marina y todos juntos no han podido manipular, que es, entre más ellos digan y presumen, han disminuido los asesinatos, han disminuido los homicidios, sí señora, pero el tema de los desaparecidos está subiendo. O sea, cada vez que usted dice que ya no hay más muertos, hay más desaparecidos. ¿No será que esos no muertos están más bien desaparecidos porque están muertos y nadie los ha encontrado? ¿Ahora qué van a hacer? Rasurar a los desaparecidos. Lo que acaba de decir la señora Sheinbaum hace unos días debería de ser un llamado urgente a los mexicanos de no permitirlo. Lo que nos está diciendo la señora Sheinbaum es que solo de aquí en adelante, cuando ella emita estas nuevas reglas, solo será desaparecida una persona, será considerada si el gobierno lo quiere. Es decir, solo será desaparecida una persona si se abre una carpeta de investigación. La audiencia que me está escuchando lo sabe. Los índices, las encuestas del INEGI lo revelan. Cuando la gente va a denunciar delitos hasta de robo, hasta de violaciones, hasta de invasiones, las autoridades no abren las carpetas por desidia, no abren las carpetas de investigación por corrupción, no abren las carpetas de investigación por negligencia. Imaginemos si ahora la calidad de desaparecidos depende de esas carpetas de investigación que no abrirá el gobierno. Claro, el gobierno dirá, no me conviene abrir carpetas de investigación. Entonces, ¿qué nos irá diciendo la señora Sheinbaum? Miren cómo van bajando el número de desaparecidos cuando será todo una farsa. Estamos hablando, imaginemos, que en la guerra sucia el gobierno de Echeverría diga, y así lo hicieron, solo son desaparecidos los que yo digo que son desaparecidos. Estamos regresando a esos tiempos donde es el gobierno coludido con el narco, como ocurre en muchas partes de México, quien nos dirá quién está desaparecido. No, estamos realmente en una situación dramática. Las organizaciones de derechos humanos, la ONU,
los grupos de desaparecidos tenemos que actuar realmente para evitar que una norma como esa pueda imponerse en México. Anabel Hernández, muchísimas gracias. Gracias. Feliz año. Nos encontramos Un en abrazo. 2026. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para ustedes. ¿Con qué cerramos, Maridalia Gómez? Bueno, pues Manuel, desafortunado sí lo que ha dicho, están haciendo la falta de, pues, de personas que asesoren adecuadamente a la presidenta. Creo que debería de ser uno de los objetivos del próximo año más próximos, la reconfiguración de su gabinete, el tener una visión mucho más de más de 360 grados, no solo de 180 grados, sino de 360, porque los especialistas en riesgos y que han estado emitiendo sus análisis sobre los riesgos del 2026 no apuntan a un panorama global sencillo para el próximo año. Nosotros, me faltó mencionar el Tratado de Libre Comercio en estas negociaciones que se tienen que empezar a dar para el próximo año como una forma de presión, pero ¿qué se está viendo a nivel global? A nivel global se está viendo, sí, los avances tecnológicos que pueden provocar desequilibrios económicos, mayores desigualdades, un rompimiento de las burbujas que podría generar, de las burbujas económicas que podría generar mayor inflación, es decir, riesgos económicos muy fuertes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por este reacomodo geopolítico mundial, esta recomposición. Estamos frente a una revolución como no habíamos estado, creo que no nos había tocado a nuestra generación nunca vivir. Esta recomposición mundial, salvo la caída del muro de Berlín, que significó la terminación de la Guerra Fría, o lo que considerábamos la Guerra Fría como lo considerábamos. Pero bueno, viene un mundo en donde ya los organismos internacionales no necesariamente tienen el mismo peso que tenían antes y que regulaban y que facilitaban. Entonces, las reglas están cambiando, van a cambiar aún más. Esto de estas movilizaciones, no solo de la generación Z, sino de lo que sería llamado las sociedades activadas ante estas desigualdades, ante estos desafíos, que no necesariamente tienen un contenido ideológico, sino el común denominador de las desigualdades, por ejemplo, ¿no? O también, y que es claro y evidente lo que se está dando es con estas nuevas alianzas geopolíticas de quién realmente es el verdadero aliado o no. China, India, Rusia, Estados Unidos, o quién está boicoteando desde Europa, en fin. Y un factor que todos los analistas revisan y donde aparece México es precisamente la red del crimen organizado, no solo de drogas, no solo de drogas, sino de minerales, sino de personas, de trata de personas, que es también uno de los delitos que Estados Unidos veremos va a combatir enormemente y que tiene que ver con México sobre el trata y la explotación de las personas, la esclavitud de las personas. Bueno, en este sentido también veremos que cómo se recompone el mundo también a nivel criminal, considerando, Manuel, Anabel, audiencia, que están empoderados, sumamente empoderados estos grupos, no solo en armas, no solo en concentración y poder, sino en fuerza. Entonces, siendo la última mesa del año del 2026, no la última del grupo editorial que encabeza Carmen Aristegui, bueno, pues es un año que debemos de ser precavidos, ¿sí? Debemos generar mayor comunidad, no hablar, no, tener en consideración que vienen muchas fuerzas impulsando el desequilibrio y la desestabilización, pero eso no debe ser un pretexto para una política de malos y buenos, sino al contrario, para reconfigurar la visión hacia dónde va México en los próximos 5 años. Y eso es lo que me gustaría escuchar del gobierno y lo que ojalá escuchemos, qué vamos a hacer los próximos 5 años. Y por lo pronto también, y me cierro con esto, gracias, gracias, gracias a Carmen Aristegui, a todo el equipo de profesionales, que de verdad es un privilegio colaborar con ustedes en esta mesa de análisis y discusión. Igualmente, Maridalia, un abrazo a ambas y por supuesto, aquí estaremos en 2026, pues más que atentos y atentas para escuchar todo lo que tengan que decir. Gracias ambas, un abrazo muy fuerte.